Y hoy estamos aquí para hablar de la importancia del amor de Dios en nuestra vida. Y vamos a leer un texto a modo de presentación, aunque esta no va a ser una predicación expositiva, como solemos hacer siguiendo una carta, un libro de la Biblia. Esta no va a ser así, sino que va a ser una predicación para que podamos ver cómo es nuestra vida en Cristo. Y vamos a leer en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4 y los versos 7 hasta el 17. Para que podamos ver la importancia del amor de Dios. Dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Y sí, Señor, queremos darte gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Bendícela, Señor, y derrama tu bendición sobre esta porción, Señor, y sobre todas esas porciones que vamos a leer en esta mañana, Señor. Te pedimos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que podamos comprender cuál es tu propósito para nuestra vida, Señor. Padre, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Permitidme que beba. Y como hemos dicho, esta no va a ser una predicación expositiva como solemos hacer en las iglesias, sino que es una predicación sobre la importancia del amor de Dios en nuestra vida. Y el amor de Dios es el fundamento mismo de nuestra existencia, el eje central de nuestra relación con Él. Y debemos de reflexionar sobre esta importancia en nuestras vidas, y eso nos va a llevar a reconocer la altura, la profundidad y la amplitud de su amor. Quisiera dejaros algunas bendiciones sobre la relevancia de tener el amor de Dios en nuestra vida. Y la primera es que tenemos perdón y tenemos reconciliación. El amor de Dios nos ofrece perdón
a través de Jesucristo. Reconocer este amor nos lleva a experimentar una liberación. Decimos que cuando no estábamos en Cristo que éramos libres, ¿verdad? Podíamos hacer cualquier cosa. No teníamos un freno moral. ¿Y cuántas cosas nos esclavizaban? Quizá el tabaco, quizá el alcohol, quizá las drogas. ¿Cuántas cosas nos esclavizaban cuando no teníamos al Señor? Reconocer este amor nos lleva a una liberación de todos esos vicios del mundo. Y en segundo lugar, también nos da fortaleza y nos da consuelo. En momentos de dificultad y de sufrimiento, el amor de Dios nos sostiene, nos consuela, nos da fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida y nos da también esperanza, tranquilidad de saber que no estamos solos, que aunque todo el mundo te rechace, Él está contigo. Él está con nosotros en todo momento. En tercer lugar, nos da transformación y también nos da crecimiento espiritual. El amor de Dios nos impulsa hacia una transformación personal. Lo cantó nuestra hermana Rosario, ¿verdad? El amor de Dios nos anima a seguir el ejemplo de Cristo, amando a Dios y amando a nuestro prójimo, así como hemos leído, nos capacita para vivir una vida que refleja su amor y su gracia. En cuarto lugar, nos da comunión y adoración. El amor de Dios nos invita a una relación íntima y personal con Él. Nos da testimonio y nos da una misión. Nos comisiona para ser testigos de su amor en el mundo. Nos impulsa a compartir las buenas nuevas del Evangelio. El amor de Dios nos da un testimonio y nos da una misión. Pero sobre todo, el amor de Dios nos da identidad. Nos da un propósito. El amor de Dios nos revela nuestra verdadera identidad como sus hijos amados. Nos muestra que somos valiosos y significamos algo a sus ojos. Y esto nos da un sentido de vida, un propósito. Nos da pertenencia en este mundo. ¿Y sabes qué? El amor de Dios nos da un propósito eterno. Nosotros nos despertamos todos los días, desayunamos, nos vamos al trabajo, tenemos nuestros quehaceres, volvemos a casa en la tarde, hacemos nuestras cosas como cualquier otra persona. Pero nuestro existir no es como el de ellos. Nosotros tenemos un propósito eterno. Nuestra mirada está puesta en los cielos, en el galardón, donde vendrá nuestro Señor Jesucristo. Y por experiencia, no hay forma que podamos ser felices sin Dios. Cada meta que te propongas y que alcances volverá a provocarte un vacío en tu interior. Un vacío que solamente el Señor puede llenar. Hace poco escuchaba el testimonio de Juan Luis Guerra, no sé si lo habéis podido escuchar, testimonio que dio en un congreso en Galicia, y él decía
que como cantante siempre deseaba de poder ganarse un Grammy, ¿verdad? Y él hizo un disco que fue merecedor de un Grammy latino, como fue aquel disco de Bachata Rosa. Y siempre, después de recibir la gloria de los hombres, de tener los estadios llenos de gente, cuando volvía al hotel en la soledad de su habitación, sentía un vacío inmenso. Un hombre que lo tenía todo: fama, dinero, riquezas, tenía todo, pero seguía sin llenar ese espacio en su interior. Él se pasó tantos años cantando que ojalá lloviera café. Y él quería realmente que lloviera café. Y lo que la canción expresaba era que se supieran todas sus necesidades, que se supieran las necesidades de los hombres. Pero el Señor le reveló cómo podía llover café cuando se convirtió a Él. Porque la palabra de Dios dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. O sea que todo el mundo que quiera que le llueva café, que busque primero al Señor. Amén. En resumen, el amor de Dios es fundamental para nuestra vida, en todos los aspectos. Nos da identidad, nos da perdón, nos da fortaleza, nos da transformación, nos da comunión y nos da una misión. El amor de Dios es un amor que trasciende todo entendimiento humano y que nos guía en el camino hacia una vida plena y una vida con un propósito eterno. Y en segundo lugar, podemos ver la condición humana sin Cristo. La condición humana sin Cristo. Y el versículo clave está en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y por causa de ese pecado estamos separados de Dios. Eso es fundamental en la vida del cristiano, saber que hemos pecado y que necesitamos de la salvación que solo puede ofrecer Jesucristo. Por un lado tenemos, y la palabra nos revela, que Dios es santo, la santidad de Dios. Isaías 6, verso 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Su naturaleza es pura y sin mancha de pecado. Y por otro lado, podemos ver en la Escritura la naturaleza de nuestro pecado. Y el pecado se define como cualquier pensamiento, palabra o acción que va en contra de la voluntad y el carácter de Dios. Y para que me entendáis mejor,
El pecado es que cuando nosotros queremos escuchar cualquier persona, a cualquier cosa o cualquier líder, y no queremos escuchar a Dios, eso es pecado. Tendemos a hacer caso de todo aquello que nos es atractivo para vivir una vida prosperada y victoriosa. Pero a lo último que recurrimos es a Dios y a su palabra. Estas dos cosas nos ayudan a ver nuestra condición, la condición humana. Y como hemos leído en Romanos 3, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestra condición? Vamos a ir a Romanos 3, a leer algunos versículos. ¿Cómo es nuestra condición? Romanos 3:10, ¿lo tenéis? Como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahora el Señor, como cuando vas al médico y te dice, abre la boca y di, ¿verdad? Para examinarte, nos va a examinar y dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así era nuestra vida sin el Señor. Así era nuestra vida sin Cristo. Por lo tanto, hay una separación espiritual. Y el pecado crea una brecha entre Dios y la humanidad. La Biblia enseña en Isaías 59:2 que el pecado nos separa de Dios y nos impide tener una relación íntima y personal con Él. Y si hoy en día el mundo está como está, es porque el mundo y la sociedad le ha dado la espalda a Dios a todos los niveles. Y no es que el mundo sea generalmente ateo, sino que la sociedad se ha vuelto en contra de todo lo que recuerda a Dios. No sé si os habéis enterado, pero hace un par de días se jugaba el partido en San Sebastián del Real Madrid y la Real Sociedad. Y la iglesia de Amara, pues, sufrió una rotura en una de sus cristaleras. No sé si lo habéis escuchado, ¿verdad? Pero ¿cuántas cristaleras hay en el barrio de Amara? Cientos. ¿Por qué esa cristalera? ¿Por qué fueron precisamente a romper esa cristalera? Es mentira que sean ateos. Yo siempre lo digo, que los ateos no existen. Lo que existen son personas necias que odian a Dios. Y que simplemente les molesta su presencia y todo aquello que le represente como su iglesia. Y podemos ver las consecuencias del pecado. El pecado tiene consecuencias tanto temporales como eternas. En la vida terrenal el pecado puede resultar en dolor, en enfermedad y en sufrimiento.
Y en la vida eterna, el pecado conduce a la separación eterna de Dios y al castigo en el infierno. Este mensaje es un mensaje olvidado. Creo yo que no se está predicando suficiente sobre esta consecuencia del pecado. El pecado tiene una consecuencia eterna, por la eternidad. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, tenemos una necesidad de redención debido a nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra separación de Dios. Necesitamos desesperadamente redención y reconciliación, pero necesitamos una intervención divina. En resumen, la explicación de que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios destaca una necesidad universal de salvación y de redención a través de Jesucristo. Y una ilustración en mi vida es mi propio testimonio. Yo nací de nuevo con 34 años, después de pasar 1000 penurias. Y de lo único que me arrepiento de haberme convertido, ¿sabes de qué es? De no haberme convertido muchos años antes. Entendí el sacrificio de Cristo y no fui rebelde. Quizá la primera vez sí fui rebelde y la segunda también, pero al final pude comprender que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuán grande es la misericordia de Dios, que aunque éramos pecadores y no merecíamos su amor, Dios nos amó de todos modos y proveyó un camino para nuestra salvación a través del Señor Jesús. Dios nos amó tanto que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo para salvarnos del pecado y de la condenación eterna. Y este amor no se basa en nuestro mérito o en nuestro caminar, como si pudiéramos salvarnos a nosotros mismos. No. Sino en la naturaleza misma de Dios, que Dios es amor, como hemos leído al principio en la carta de Juan. Y en cuarto lugar tenemos una oferta de salvación. Y como versículo clave podemos leer en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por medio de nuestro buen comportamiento, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios. Es gratis. Amigo, amiga que estás aquí hoy. Es gratis. Y eso es lo que los religiosos no entienden. No hay forma de que nosotros podamos salvarnos a nosotros mismos. No hay forma de que podamos ganar
el favor de Dios por nuestro buen comportamiento o por nuestras obras. Hay una oferta de salvación en esta mañana para cada uno de aquellos que no han entregado su vida al Señor. Apocalipsis 3, verso 20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas veces el Señor ha llamado a tu puerta? ¿Cuántas veces vas a dejar que el amado llame y llame y tú sigas sin abrir la puerta? Abre la puerta de tu corazón. La Escritura lo expresó así en el libro de Cantar de los Cantares. ¿Lo has leído? Vamos a buscar Cantares capítulo 5. Cantares capítulo 5, verso 2. ¿Cuántas veces vas a dejar que el amado llame y no le abras la puerta? Dice Cantares 5, verso 2, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Has hecho tuya esta porción en esta mañana? Quizá de tus manos gotean mirra. ¿Qué quiere decir sufrimiento? La mirra simboliza sufrimiento, simboliza angustia, simboliza queja. Quizá te estás quejando mucho. Hay una invitación abierta a responder al llamado de Jesús. Abre la puerta de tu corazón a su amor y a su perdón. Y en quinto lugar, si respondemos afirmativamente a ese llamado, hay una vida plena en Cristo. Como cantó nuestra hermana Rosario, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hay una transformación cuando recibimos a Jesús. Cuando le recibimos
como nuestro único Señor y Salvador. Dios nos invita a vivir una vida plena, una vida abundante en Cristo. Nos invita a experimentar su amor y gracia diariamente. La gracia es un océano al cual podemos acudir todos los días y llenar nuestra copa. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Y sabes, hay una historia ficticia, pero que tranquilamente pudiera estar ocurriendo en un plano espiritual. Déjame contártela. La historia es esta. Un día Satanás llamó a sus demonios y hizo una reunión, hizo un consejo. Y en ese consejo se veía la preocupación de Satanás porque muchas personas estaban llegando a los pies de Cristo, entregando su vida al Señor. Y entonces los demonios ya no sabían lo que hacer para frenar esto, ¿verdad? Entonces Satanás empezó a preguntar a sus discípulos, a sus demonios, ideas sobre lo que podían hacer. Entonces el primer demonio dijo: he pensado que podemos decirles a las personas que Dios no existe, que todo es mentira, que todo es un invento de la religión, un cuento para engañarnos y conformarnos con ilusiones, y que en realidad todo es mentira. Dios no existe. Entonces Satanás respondió: no me parece buena idea, porque hasta nosotros creemos que existe y sabemos que es una realidad. Y muchas personas también lo saben. O sea que con esa mentira no haremos cesar las conversiones y que la gente venga a los pies de Cristo. Necesito algo más convincente, dijo Satanás. Entonces el segundo demonio dijo: creo que deberíamos de decirles a las gentes que Dios es lo más aburrido que existe, que no les permitirá hacer nada y que los cristianos se adueñarán de sus vidas, que te tienen esclavizado para que hagas lo que ellos ordenan y que al final perderán su personalidad, sus amistades, su familia y acabarán siendo marionetas de un sistema religioso. Y Satanás se queda pensando al escuchar esto y responde: no me parece buena idea, porque esas personas que están con Dios son libres y dan testimonio de esa libertad. Además, muchos de ellos, precisamente al conocer a Dios, fueron liberados de algún sistema religioso. O sea que no me gusta esa idea. Necesito algo más creíble. Y el tercer demonio dice: mejor digamos a las personas que se olviden de Dios, que vivan en todo aquello que les produce placer. Sexo, alcohol, drogas, juego, que disfruten todo aquello que se les presente, que aprovechen la vida al 100%, porque solamente tenemos esta vida para disfrutar. Que la aprovechen bien.
Y el diablo al escuchar esto se quedó pensando y dijo, tampoco me agrada esta idea. Porque muchas de las personas que así viven tampoco son felices. Se sienten vacías y cuando escuchan el mensaje del Evangelio se convierten a Cristo y dejan todos esos vicios. Necesitamos algo más sutil y engañoso. Entonces el cuarto demonio dice, digamos a las personas que deben preocuparse por tener un chalet, un coche, mucho dinero en el banco, que Dios no les va a dar nada y que cuanto más lejos estén de Él, mucho mejor será para ellos. Satanás escucha y dice, tampoco me parece buena idea, porque muchas personas saben que cuando mueran todo eso se queda aquí y están buscando algo más. Así que esto no hará que cesen las conversiones ni la búsqueda de Dios. Necesitamos engañarles de otra forma. Y el quinto demonio opina así. Mejor digamos a las personas que lo único que vale la pena es la salud. Que se apunten a un gimnasio, que tengan buenos hábitos de comida, que se dediquen a todo aquello que forma parte de su imagen y que jamás se involucren en algo que tenga que ver con Dios. Y Satanás pensativo responde, no está mal, pero le falta algo. Porque hay muchas personas que han probado el deporte y no les atrae para nada. Necesitamos una respuesta que sea para todos los públicos, algo que sea general, algo que sea capaz de llegar a todas las personas. No me vale esa respuesta. Y por fin se acerca el último de los demonios, el más insignificante de todos, uno que estaba sentado por allí atrás, y dijo, ¿puedo yo también dar mi respuesta? A lo que Satanás respondió, claro, de todas formas, ninguno de estos ha podido darme una respuesta convincente. Dame tu respuesta. Entonces aquel demonio se levanta y dice, pues yo les diría que Cristo es el Salvador del mundo, que murió por todos ellos y que derramó su sangre para limpiarlos de todos los pecados, y que en Él pueden encontrar la seguridad de la vida eterna. De repente, todos los demonios, incluido Satanás, se le echan encima. ¿Pero qué respuesta es esta? ¿No te das cuenta que así los vas a convertir a Dios? ¿Qué clase de demonio eres tú? Y este responde, ¿me queréis dejar acabar? Dejadme que acabe. Les diría que la Biblia es la verdad, que todo lo que allí está escrito es la palabra de Dios, que solo hay un camino de salvación, el cual es Jesús, y que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual puedan ser salvos, sino solo en el nombre de Jesús. Y de nuevo otra vez esos demonios se levantan, incluido Satanás, crujiendo los dientes contra él, ya esta vez para apedrearle. Enojados, le preguntan, ¿pero cómo vamos a decirle todo esto a las personas? ¿Vamos a ser predicadores? ¿Qué ideas son esas? Te has vuelto loco, le decían. Nosotros somos mentirosos.
Jamás le hemos dicho la verdad a nadie. ¿Cómo vamos a decirles eso? Entonces el diablillo les dice: ¿queréis hacerme el favor de dejarme terminar? No me interrumpáis más. Sí, les vamos a decir todas esas verdades. Pero después de decirles todas esas verdades, que Cristo es el camino, que es la verdad y la vida, que la Biblia es la verdad de Dios y que todo lo que dice ahí es cierto, también les diremos que lo dejen para mañana. Que vivan hoy sus fiestas, sus negocios, sus quehaceres de la vida, pero que las cosas de Dios, aunque son la verdad, que las dejen para después de todo. Que las dejen para mañana y que disfruten de los placeres de este mundo en primer lugar. Satanás se quedó callado por unos minutos y luego dijo: por fin tengo el plan que buscaba para desactivar el Evangelio de Dios. Pongamos en marcha este plan, dijo, que lo dejen para mañana. Y la conclusión es: no dejes a Dios para mañana. El diablo tiene muchas estrategias para desactivar a las personas en cuanto a los planes de Dios. Siempre está en medio de nosotros para desanimarnos, para enfriarnos, para hacer que dejemos de congregarnos, que dejemos de leer, haciendo que dejemos de orar y haciendo que dejemos todas esas cosas que le agradan a Dios. Por eso es necesario que estemos aquí parados en la brecha para levantar al caído, para restaurar al cansado. Isaías 35:3 dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y 2 Corintios 6, verso 2 dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. En el tiempo favorable, Dios te está escuchando. Y en el día de salvación, Dios te está ayudando. Ahora es el tiempo favorable. Ahora es día de salvación. Y este versículo nos recuerda que el momento para buscar a Dios y recibir su salvación es ahora mismo. No debemos posponer nuestra decisión de seguir a Dios y de arrepentirnos de nuestros pecados para otro día. Porque ese es el plan del diablo. Porque no sabemos qué nos depara el futuro, qué nos depara el mañana. Dios nos invita a acercarnos a Él en este mismo momento, prometiendo que nos escucha y nos ayuda en nuestro tiempo de necesidad.
Y la urgencia de esta invitación resalta la importancia de no dejar para mañana lo que podamos hacer hoy en cuanto a nuestra relación con Dios y nuestra salvación eterna. ¿Cuál va a ser tu respuesta al llamado de Dios? ¿Lo vas a dejar para mañana? Jesús está llamando a tu puerta. Él no es autoritario. Él no obliga a nadie. Él quiere entrar y quiere cenar contigo. ¿O vas a hacer como la sulamita que se quejaba, que no le abrió en el momento justo y lo dejó pasar? Hay una invitación para ti en esta mañana que no conoces al Señor. Una oportunidad de responder al llamado de Dios y tomar una decisión de fe. No lo dejes para mañana, porque mañana no sabemos qué nos va a deparar. Si hoy quieres aceptar al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, puedes levantar tu mano, ahí donde estás en tu asiento, no hace falta que te levantes. Y estaremos orando por ti.